Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos este día. Bendice a los hermanos, oh Dios, que se quedaron en casa. Y, Señor, permite que pronto nuestra iglesia pueda estar unida en un solo lugar, un domingo en que la casa de Dios esté llena. Y te pedimos, oh Dios, que eso sea pronto. Queremos poner delante de ti el esposo de nuestra hermana Olga Solano, Señor, que ha tenido otra cirugía más. Te pedimos, oh Dios, que tú lo guardes y lo cuides. Ayuda a Juan para que él se pueda recuperar pronto. También el hermano Da Silva, que tuvo otra cirugía más. Oramos, Señor, para que él también tenga una pronta recuperación. En el nombre de Cristo te pedimos que hoy hables a nuestros corazones y danos, oh Dios, entendimiento para lo que vamos a tratar hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, mis amados. Ustedes todos saben, si usted ha leído los evangelios, usted sabe que el Señor, antes de que comenzara su ministerio público, Satanás lo tentó en el desierto. Y la última tentación que Satanás le hizo a Cristo tenía que ver con los reinos del mundo. Mateo 4, versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que yo quiero que ustedes se fijen en esta tentación es que si Satanás pudo ofrecerle a Jesús todos los reinos de este mundo, fue debido a que realmente Satanás controla esos reinos. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Claro, con el permiso de Dios. Pero sabemos que Dios es el Rey y Señor soberano sobre toda su creación. Pero en este momento en el cual estamos viviendo y por los siglos pasados, Satanás está en control de los gobiernos. Él es, también la Biblia dice, el que engaña a las naciones. Y bueno, yo creo que Gerardo mencionó, yo tuve que salir un momentico, pero estabas hablando de la ley, la nueva ley en el estado de California. Un estado, California, muy liberal, ese estado. Ellos aprobaron una ley que dice que un adulto, por ejemplo, un adulto de 20 años, puede tener relaciones íntimas con una niña o con un niño de 10 años. Y si la edad que separa a los dos es solo 10 años, no es un delito, no es un crimen que un hombre adulto, 20 años ya es un adulto, tenga relaciones con un niño. Es una locura. No sé si ustedes también vieron que la compañía Netflix, yo vi un pedacito de ese show que ellos producieron, de unas niñas adolescentes también bailando en una forma muy subjetiva, increíble. Si usted no lo ha visto, búsquelo en el internet,
no va a querer verlo del todo porque es increíble que niñas de la edad de mi nieta Bella estén bailando de esa forma sexual tan sugestiva. Pero mis amados hermanos, me parece que Satanás está en control de este mundo. Luego también tenemos el caso de Juan el Bautista. Juan vio la corrupción moral de Herodes. Herodes era un judío, el gobernador puesto por Roma de la región de Galilea. Y enseguida que Juan vio a Herodes, lo reprendió públicamente cuando le dijo que no era lícito para que él tuviera la mujer de su hermano. O sea, Herodes le había quitado no se la quitó, estoy seguro que esa señora era tan malvada que ella dejó a su primer esposo, el hermano de Herodes, y ahora era la mujer de Herodes. Y entonces Juan lo reprendió diciendo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Según la ley de los judíos, de los israelitas, no era permitido hacer cosas semejantes. Y Juan le dijo que estaba adulterando, en efecto, con la mujer de su hermano. Ahora, algunos dirían que si Juan no se hubiera metido con la política, no le hubieran levantado la cabeza. Y puede que eso sea cierto. Pero Juan solo hizo lo que un profeta de Dios debió de haber hecho. Dios esperaba que Juan denunciara la corrupción moral donde quiera que él la encontrara, y especialmente cuando la encontraba en un líder gobernante del pueblo de Israel. Ustedes han oído decir que cuando la cabeza está enferma, el resto del cuerpo también se va a enfermar. Y eso es lo que nosotros vemos en la sociedad de hoy en día. Aún en esta nación estamos gobernados por gente corrupta, gente incrédulo, la mayoría, gente que están llevando a esta nación en una dirección opuesta a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios, y es horrible. Ahora, cuando Jesús comenzó su ministerio público, lo comenzó en Galilea, después que Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes. Ahora, el Señor estaba en Judea y subió a Galilea, y pudiéramos pensar que en efecto el ministerio de Jesús fue una continuación de lo que Juan había comenzado. Jesús comenzó a predicar el mismo mensaje que Juan también predicaba: el reino de los cielos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La única diferencia entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Cristo es que Jesús comenzó a sanar, no solo a predicar, pero a sanar a todos los enfermos, a librar todos los endemoniados, y la gente venía de todas partes porque estaban oyendo de los milagros que Jesús hacía. Esos milagros que Jesús hizo, los hizo para comprobar que Él era el Mesías de Israel. Cuando Jesús ya tenía un grupo numeroso de discípulos, regresó a Judea, y un gentío de gente lo siguió. Y un día, reunidos todos a sus discípulos, Jesús le predicó el sermón que ahora es conocido como el Sermón del Monte, que fue, pudiéramos decir, el primer sermón registrado en la Biblia, completo, un sermón que Mateo, utilizó tres capítulos para mencionar todo lo que el Señor predicó en ese Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Jesús comenzó su sermón con las bienaventuranzas, que creo que son nueve bienaventuranzas. Y lo próximo que Él les dijo, después de la bienaventuranza, estaba comenzando su prédica, fue esto, lo que leímos hoy, que nosotros, los discípulos de Cristo, somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, o sea, si la botamos en el piso, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera
y hollada por los hombres. Entonces, mis amados, la idea aquí de la sal es que la sal era usada en aquellos tiempos y en los tiempos modernos también, para preservar las carnes, los pecados, para que no se corrompieran. Entonces los discípulos de Cristo iban a ser como la sal, que iba a preservar la sociedad para que no se corrompiera. El problema es que la sal ha perdido su sabor. Y es por eso que ahora los discípulos de Cristo están siendo atropellados por los gobernantes y por el pueblo. El Señor también continuó diciendo que no solo íbamos a ser la sal del mundo, sino también que íbamos a ser la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, pero ni se enciende, dice, una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Jesucristo le dice a sus discípulos: no escondan la luz que hay en vosotros. Dejen que la gente vea lo que la religión verdadera ha hecho en ustedes, los hijos de Dios. Ahora, para entender la relación entre la religión y la política, tenemos que tener bien claro el diseño de Dios para el gobierno de su pueblo. Usted va a recordar lo que yo les voy a decir ahora. Antes de crear a su pueblo Israel y antes de darle sus leyes, Dios comunicaba a los hombres, se comunicaba con ellos por medio de ángeles, por medio de los patriarcas y por medio de profetas. Ahora, cuando Dios escogió a su pueblo Israel para que fuera su pueblo, Él quería que su pueblo fuera un pueblo diferente a los otros pueblos paganos que no conocían a Dios. Pues claro, Israel iba a ser un pueblo apartado de la idolatría y de la inmoralidad y de la corrupción social, que era lo que marcaba a los pueblos paganos. Israel iba a ser un pueblo diferente porque Israel iba a tener conocimiento del Dios verdadero. Israel iba a ser un pueblo diferente porque Dios les iba a dar sus mandamientos y ellos iban a tener la ley de Dios. Y todo esto iba a crear un pueblo apartado del pecado, de la sociedad, etcétera, etcétera. Un pueblo diferente. Les cuento que esta semana yo fui a la librería Luciano le había dicho que yo estoy en busca de unos carteles que tengan los 10 mandamientos para ponerlo en diferentes paredes a través de esta iglesia. Y cuando llegué allí, tú sabes, yo estaba apurado, entonces le pregunto a la muchacha si ella me pudiera dirigir a donde están los carteles. Yo quería comprar 8 o 10 carteles con los 10 mandamientos. Y la muchacha me dijo: ay, lo siento mucho, pero no tenemos ninguno. Yo le dije: no. Y me dijo: no. Entonces yo le dije: bueno, usted pudiera ordenármelos, los pago y usted me los ordene, yo los recojo otro día. Y ella me dijo: no, ni siquiera eso, porque ya no los vendemos. Y yo la miré, tú sabes, ahora ella era una muchacha joven y yo siempre trato de buscar una sonrisa de las cajeras y de las muchachas, ustedes saben. Y entonces yo le dije: pero ¿qué clase de establecimiento religioso es este que ustedes no tienen ni siquiera una copia de los 10 mandamientos? No obstante, este mundo está como está, porque nos hemos olvidado de la ley de Dios. Ahora, yo no quiero, mis amados hermanos, que ustedes piensen que el pastor Pereda se ha apartado de la gracia de Dios y ahora el pastor va a comenzar a enseñar que uno puede ser salvo guardando los 10 mandamientos. No, yo no voy a abandonar la gracia, ni voy a predicar nunca que uno puede ser salvo guardando los 10 mandamientos. Pero entendemos que la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que esos 10 mandamientos, tú sabes, no es para olvidarse de ellos,
porque tienen un propósito. Cuando un hombre inconverso o una mujer inconversa ve un cartel de los 10 mandamientos, ellos van a tener que decir, bueno, la verdad que si ese Dios que escribió esos mandamientos, si Él existe de verdad, y yo tengo un problema grande, porque yo estoy rompiendo 5 de 10, o 7 de 10, o 9 de 10, entonces la ley de Dios es para mostrarle al hombre que él tiene un gran problema, que el hombre es un pecador, Dios es un Dios santo, y su justicia demanda que su creación cumpla con sus mandamientos. Entonces es necesario que un hombre reconozca que él es un pecador antes de que él pueda ser salvo. Si no reconoce que él está violando las leyes de Dios, si no lo reconoce, entonces una persona no va a poder ser salva, mis amados. Ahora, Dios hizo un pacto con su pueblo diciéndole, si ustedes obedecen mis leyes, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes no obedecen mis leyes, yo los voy a maldecir y los voy a castigar fuertemente. El plan de Dios era que Israel iba a ser un pueblo que dejara que la ley de Dios guiara todo aspecto de su vida religiosa y de su vida cívica. Mis amados hermanos, la ley de Dios por encima de todo. La ley de Dios, la base de todas las leyes comunitarias, de todo, la ley de Dios. Ahora, no iba a haber, escuche bien, una dicotomía o separación entre la vida religiosa y la vida cívica en Israel. Ninguna diferencia. Ninguna, mis amados hermanos. Todo iba a ser dirigido por las leyes de Dios. Ahora, no iba a haber una división entre la religión espiritual y el gobierno civil en el plan de Dios, dicho sea de paso. Ahora, nosotros sabemos que Israel no cumplió eso. Echó las leyes de Dios a un lado y Israel más y más deseaba parecerse a los pueblos paganos. Y bueno, mis amados hermanos, para que el pueblo de Dios fuera un pueblo gobernado por la ley de Dios y no por una ley o por leyes seculares, Dios estableció, ¿sabe qué? El ministerio sacerdotal levítico. Sí, era un sacerdocio levítico, porque los sacerdotes todos iban a venir de la tribu de Leví, el hijo de Aarón. Mis amados, a los levitas no solo se les iba a encargar la aplicación de las leyes espirituales del pueblo, sino que se les iba a encargar velar que el pueblo cumpliera con las leyes ceremoniales y con las leyes morales y con las leyes cívicas. Todo eso se le encargó a los sacerdotes. En otra forma de decirlo, los sacerdotes no solamente iban a ser los guías espirituales del pueblo, ellos iban a ser los gobernantes del pueblo. ¿Qué idea más buena? Entonces, los sacerdotes que conocían la ley mejor que nadie, ellos iban a ser los gobernantes del pueblo. No iba a haber un gobierno secular, sino que los sacerdotes lo iban a controlar todo, y la base de todas las leyes iba a ser la ley de Dios. Así que la ley de Dios eran las leyes espirituales, lo que tenía que hacer. Y si usted mira los 10 mandamientos, las primeras 4, yo creo, de esas leyes tienen que ver con cosas de la religión, con nuestra expresión de adoración a Dios. O sea, eran las leyes espirituales, habían leyes ceremoniales, habían también leyes morales y las leyes sociales y cívicas. Ahora, otra forma de decir lo mismo era que la ley iba a dirigir la religión de los judíos y también las autoridades sociales y cívicas. En otras palabras, el gobierno también iba a ser dirigido por la ley de Dios. Ahora, no es así en los Estados Unidos de América.
No, aunque esta nación, cuando fue instituida, cuando comenzó, la mayoría de esos hombres que firmaron la Declaración de Independencia y que firmaron la Constitución de los Estados Unidos eran hombres creyentes. Por lo menos eran deístas, no creyentes en el sentido que nosotros conocemos, pero creían en un Dios soberano sobre todo y que los hombres tenían que someterse a ese Dios. Entonces, mis amados, vuelvo y repito, los sacerdotes iban a ser los guías espirituales del pueblo, pero también iban a ser los gobernantes del pueblo. ¡Qué idea más buena tuvo Dios, mis amados hermanos! De esa forma, Dios quería lograr a un pueblo apartado de los pecados que eran comunes en las naciones paganas. Y Dios iba a ser el rey de la nación de Israel. Y no iba a haber ninguna democracia tampoco en el pueblo de Israel. ¿Sabía usted eso? No. Ninguna democracia. Sino que el pueblo de Israel iba a vivir bajo un sistema mejor que la democracia. Yes. Y no era el comunismo, por favor, no se confundan. El sistema que iba a gobernar la nación de Israel era un sistema teocrático. Ese sí sirve. Me acuerdo que el estadista Winston Churchill dijo una vez, después de la Segunda Guerra Mundial, después que ese hombre guió a Inglaterra a no rendirse a los nazis y ganamos la Segunda Guerra Mundial, bueno, ese gran hombre de Dios, en las próximas elecciones, esos gente de Inglaterra, burros, did not vote for Winston Churchill. Yo no me lo explico. Entonces, un reportero le preguntó a Winston Churchill, ¿le falló la democracia? ¿Qué es lo que pasa? Y él dijo que la democracia, escuche bien, es el peor sistema de gobierno humano, solo que era el mejor que hemos podido inventar. Ya. Si nos apartamos de Dios, la democracia es lo mejor que hay. Para una nación, un pueblo apartada de Dios, apartada del diseño de Dios para la nación de Israel desde el principio. Entonces, Israel, ninguna democracia. Ellos iban a vivir bajo una teocracia y todas las leyes iban a estar basadas en la ley de Dios. Moisés recibió las leyes de Dios en el monte de Sinaí. Pudiéramos decir que Moisés fue el primer legislador de Israel, pero él también sirvió como juez. ¿Se acuerdan que él era el juez de Israel? Ahora, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, Dios los castigaba precisamente con esas naciones incrédulas y paganas que ellos debieron haberse no mezclado con ellas, pero los castigaba con esas naciones enemigas. Y durante esa época, cuando Israel se veía amenazada por otro pueblo, Dios levantaba jueces para librar a su pueblo de sus enemigos. Pero estos jueces no eran jueces como Moisés o como los jueces que hoy sirven en las cortes comunitarias, estatales y federales, sino que eran hombres valientes y hombres fuertes de guerra que iban a librar al pueblo de sus enemigos. Ahora, siempre cuando hablamos de esos jueces o hombres valientes, hombres guerreros, las hermanas se quejan que el pastor no mencionó a Débora. Débora fue una mujer y ella sirvió con... hoy en día la gente levanta a Débora y la pone en un pedestal. Bueno, sin lugar a dudas, ella era una mujer excepcional. Pero, ¿se pueden imaginar ustedes cómo lucía Débora, la Débora de la Biblia? Ella no lucía como ninguna de ustedes quisiera lucir. Ella probablemente, yo nunca la he visto, pero yo me imagino, tú sabes, si esa mujer podía wield
una espada y librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Probablemente esa mujer tenía more muscles than Michelle Obama. Interpreten mi silencio. Yes. Ella no era una mujer delicada como ustedes, hermanas. No. Ella era una mujer fuerte, una guerrera. Pero no guerrera como nosotros queremos que las mujeres piensan que ellas pueden ser guerreras igual que Débora. No, señores, mis amados hermanos. Ella realmente era una mujer que cuando los hombres no querían cumplir con su rol, she stepped up. Y ella dijo, yo lo hago. Y hasta el jefe del ejército, él le dijo a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy a la guerra. Entonces, ¿qué era lo que le estaba pasando a los hombres en aquella época, mis amados hermanos? Que un hombre quería esconderse detrás de las faldas de Débora, que yo dudo que ella se ponía faldas, pero si tú no vas conmigo, porque a mí me da miedo ir a menos que tú vayas conmigo. Si ustedes estudian la época de Débora y la época en la cual Dios tuvo que utilizar a una mujer en vez de los hombres, era debido a que los hombres no estaban cumpliendo con su rol como era debido. Y entonces, más bien para avergonzar a los hombres, Dios utilizaba una mujer. Digan amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, no se dejen llevar por Beth Moore y por estas mujeres que le hablan a las mujeres acerca de Débora. Débora no tenía las uñas pintadas. Débora, el perfume que ella usaba era el sudor de su frente. Ella no era una mujer, digamos, en el sentido como yo sé que todas ustedes quieren ser. Y está bien que ustedes quieran ser femeninas. Pero para que las mujeres sean femeninas, los hombres tienen que ser hombres. Y ese siempre es el problema. Los hombres abandonan su rol, entonces Dios dice, ok, yo voy a usar las mujeres. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia también. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos pastoras. Porque hay pastoras, tantas pastoras por todas partes haciendo la labor. Y a mí me dicen que algunas lo hacen bien. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Nunca fue la intención de Dios que una mujer fuera la pastora de una iglesia. Yo lo siento. El problema es que los hombres están dejando su rol como hombres, como ministros, como los líderes espirituales de sus hogares, y por tanto los hombres tampoco quieren ser los líderes espirituales de las iglesias. Entonces tenemos este dilema, mis amados hermanos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos apartado tanto de la palabra de Dios que hay muchos que hasta buscan pues apoyo en la Biblia para las pastoras. Y yo no sé dónde lo encuentran porque yo no creo que hay ninguno. Pero mis amados, ahora, una de las grandes rebeliones del pueblo de Israel fue cuando ellos le pidieron a Samuel que ellos querían que él nombrara un rey sobre la nación. ¡Qué error más grande! Ya ellos tenían un rey. Dios era el rey de la nación de Israel, que es eso que ellos querían ser, igual que las naciones paganas. ¿Te dan cuenta? Los creyentes queriendo ser igual que la gente incrédula. Samuel desde luego resistió hasta que Dios le habló y le dijo, Samuel, búscales un rey y ponlo sobre el pueblo, porque ellos no te están rechazando a ti. ¿Ves? Dios entendió el asunto bien claro. Ellos no te están rechazando a ti, Samuel, sino a mí. Ellos están rechazando el reinado de Dios sobre la nación de Israel. Y ese fue el primer paso gigantesco de Israel para apartarse del plan de Dios, porque en efecto lo que ellos hicieron fue que crearon una distinción
entre la religión y el gobierno, porque los reyes no eran sacerdotes. Los reyes le importaba, muchos de ellos le importaban, como dicen los pueblos hispanos, 3 pepinos, decimos nosotros los cubanos. Algunos dicen a los reyes le importaban 3 pitos. Las leyes de Dios, muchos de ellos eran corruptos, eran incrédulos, no eran fieles a Dios ni a la ley de Dios, pero Israel puso a un rey por encima de los gobernantes del pueblo, que iban a ser los sacerdotes. ¿Se están dando cuenta que se fue separando la cosa? Por la maldad del pueblo de Israel se creó esa distinción. El pueblo se apartaba de Dios tanto que terminaron siendo idólatras, que adoraban los dioses ajenos de los pueblos paganos, y Dios les enviaba profetas, pero ¿sabe lo que ellos hacían con los profetas? Los rechazaban, los golpeaban, los apedreaban o los metían en la cárcel. Rechazaban a todos los profetas que Dios les enviaba. Pero siempre el pueblo estaba con sus oídos abiertos a los falsos profetas, a quienes Dios no les había hablado. Ellos sí lo escuchaban a los falsos, porque los falsos profetas le decían al pueblo lo que ellos querían oír, lo que ellos querían escuchar, lo mismo podemos ver hoy en día. Tan malos llegaron a ser los israelitas, el pueblo de Dios, que llegaron a sacrificar a sus hijos pequeños, los babies, se lo ofrecían a los dioses paganos en holocausto. Fíjense, lo mismo estamos haciendo nosotros hoy en día con el aborto, sacrificando a los niños en el altar de la conveniencia. No me conviene traer esta criatura al mundo, entonces la voy a matar. Estamos haciendo lo mismo, mis amados. Dios tuvo que castigar entonces al pueblo de Israel con la destrucción, primero, de los 10 reinos del norte, que se apartaron tanto de Dios que Él los esparció por todas partes. Usted nunca ha oído acerca de las 10 tribus perdidas de Israel. Esa fue esa gente que se apartó de Dios. Y luego las 2 tribus del sur, que debieron de haber aprendido del error de sus hermanos al norte, pero no aprendieron nada, hicieron lo mismo. Entonces Dios tuvo que llevarnos a ellos al cautiverio babilónico, y tuvieron que presenciar los judíos la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción de su templo. Ahora, movemos para adelante 500 años, bien rápido. Fast forward, porque por 400 años, después del cautiverio, llegamos al último libro del Antiguo Testamento. 400 años Dios no le habló más al pueblo. Tú sabes, Él ya no estaba muy contento con ellos. No. Y entonces no les habló. Ahora, 500 años más o menos adelante, tenemos el nacimiento del Mesías. ¿Y qué fue lo que Cristo encontró cuando Él comenzó su ministerio público? Cristo encontró a un pueblo moralmente y espiritualmente corrompido. Encontró a un pueblo que se había apartado de la ley de Dios. Y la causa por ese quebranto espiritual, moral y social era que los gobernantes del pueblo, los escribas, los fariseos y los saduceos, ellos se habían corrompido hasta los huesos. Pudiéramos mirar quizás nosotros a los escribas, los fariseos y los saduceos como los 3 partidos que se formaron en los gobernantes de la nación de Israel. Ellos se habían corrompido hasta los huesos. Cuando el Señor comenzó su ministerio público, lo primero que hizo fue confrontar a los gobernantes del pueblo. Pues claro,
Y él lo hizo durante todos los 3 años que estuvo ministrando. El Señor se dirigió a la cabeza de la serpiente, a los líderes del pueblo, a los gobernantes, a los hombres que Dios había llamado, había levantado para que ellos guiaran al pueblo, no solamente en los asuntos religiosos, pero en los asuntos cívicos. Y el Señor Jesucristo no tuvo pelos en la lengua para denunciar la corrupción que él encontró en esos líderes del pueblo. Ahora, nosotros tuviéramos que ser ciegos de un ojo y no ver bien del otro para no darnos cuenta que el Señor comenzó su ministerio público confrontando a los sacerdotes gobernantes de su pueblo. Ahí mismo los atacó desde day one, desde el primer día. Fíjense aquí, en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar a la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, que era lo que hacían los sacerdotes, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, noten bien, por favor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. And don't you know? Tú sabes, el Señor no le dijo eso a un grupo de una clase, un Zoma, el Señor no estaba hablando con el coro de la iglesia. Los fariseos, los escribas, los saduceos estaban allí escuchando el sermón del monte. Y él los atacó. Oye, eso no es un ataque suavecito. Le dio duro, le dice al pueblo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos tampoco ustedes. Ahora dime, ¿los atacó o no los atacó? Sí. Bueno, mis amados hermanos, no podemos olvidar del peligro que un ministro o de un profeta corre cuando decide confrontar a los gobernantes del pueblo. Créanme que nos buscamos un problema. Si nos quedamos calladitos y ponemos nuestra luz debajo de una mesa y si echamos nuestra sal en el latón de la basura, no vamos a tener ningún problema. Y hay muchos pastores de iglesia ultraliberales que ellos hacen eso. Tú sabes, ellos quieren agradar a la gente incrédula, porque ellos piensan que uno tiene que agradar a los incrédulos para que vengan a la iglesia, que es un concepto equivocado de la tarea de un ministro, mis amados. Bueno, ya mencionamos, si usted quiere saber el peligro que corre un profeta de Dios si ataca a un gobernante del pueblo, ya mencionamos a Juan el Bautista. Y muchos todavía dirían que si Juan el Bautista no se hubiera metido en política, no le hubieran levantado la cabeza. Pero mis amados hermanos, Jesús también sabía que si él comenzaba a reprender públicamente a los líderes espirituales, a los gobernantes de su pueblo, ellos también iban a querer matarle. El Señor lo sabía. Es más, el Señor los iba a utilizar a ellos para cumplir con el plan de Dios para redimir a la humanidad. Sabía que ellos tarde o temprano lo iban a matar. Y eso fue precisamente lo que el Señor hizo desde el principio de su ministerio hasta el final, cuando ellos lograron destruirlo. Si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta cuántas veces el Señor directamente y no dándole la vuelta
sino que directamente y fuertemente atacó a los gobernantes del pueblo, que eran también los líderes espirituales. Porque para Dios, su pueblo, no iba a haber ninguna separación entre lo espiritual y el gobierno. Iba a ser una y la misma cosa. Pero claro, Israel se apartó de eso. Y nosotros, que ni se diga. Que ni se diga. Hoy en día nosotros estamos siendo gobernados por personas ultra en contra, no solo de la ley de Dios, pero en contra de Dios. Y pronto vamos a terminar como John MacArthur en California, que el gobernador va a decir: no más iglesia, ustedes no pueden reunirse más. ¿Qué te parece? Bueno, les invito a estar con nosotros la próxima semana. La próxima semana. ¿No se está grabando, William? Yeah. Ah, ok. Caramba. Yo lo que quiero es que los hermanos vengan a la iglesia, chicos. Yo creo que se han acomodado con este sistema. Y me que voy a ir a la iglesia, así me quedo en la casa. Y aquí en mis pajamas, yo puedo a las 4 o 5 de la tarde, cuando ya William ha subido este mensaje, ellos lo pueden ver en la comodidad de su casa. Pero mis amados hermanos, el primer tema de esta mañana es ninguna división. Religión y política, ninguna división. ¿Cuántas veces me han dicho miembros de esta iglesia a mí, pastor, usted no debe meterse en la política? Entonces, ¿dónde rayo es que yo debo meterme para luchar contra la corrupción en esta sociedad? ¿Con quién? ¿Tú quieres que yo le siga predicando al coro de la iglesia? No, el coro de la iglesia ya sabe. Pero bueno, mis amados, los sacerdotes gobernantes del pueblo habían tergiversado, habían diluido y habían distorsionado casi toda la ley de Dios. Ellos eran unos sinvergüenza. De sacerdotes espirituales no tenían sino solo una lechada, mis amados, conociendo la ley de Dios. Ellos la fueron acomodando para que ellos pudieran aparentar que ellos la estaban cumpliendo cuando realmente no estaban cumpliendo con el espíritu de la ley. Por ejemplo, Jesús y la ira. Todo ese sermón del monte era dirigido a la corrupción con los sacerdotes. ¿Oíste que fue dicho por los antiguos? ¿Quién eran esos antiguos? Tenemos que preguntar. Esos eran los líderes del pueblo en la antigüedad. Y ellos habían dado sus interpretaciones de la ley. Y entonces el Señor los reprende diciendo: ¿oíste que fue dicho por los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Qué malcriados y sinvergüenza eran esos sacerdotes. Ellos pensaban que ellos eran los gobernantes y entonces iban a maltratar a las ovejas a punta de bota. Y el Señor dice: no, si ustedes hacen eso, es como si estuvieran quebrantando la ley que dice no matarás. Bueno, cualquiera que diga no eso. Yeah. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El concilio, dicho sea de paso, de Israel, 70 ancianos de Israel, 70 sacerdotes. Era la Corte Suprema de la nación de Israel. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, nosotros nunca pensamos que este mensaje fue dirigido a los escribas y fariseos. Pero sí, ellos estaban ahí en the background.
Y yo estoy seguro que ya ellos comenzaron a tenerle una rabia al Señor Jesús. Y ellos siempre estaban conspirando para tratar de ponerle en una traba, desacreditarlo de alguna forma o eliminarlo por completo. Porque los estaba, ¿sabe qué? Desenmascarando. Estaba desenmascarando el cambio que ellos habían hecho con la ley de Dios. Jesús y el adulterio. ¿Oíste qué fue dicho? Tú sabes, los antiguos, los sacerdotes antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todo esto eran desviaciones que los sacerdotes habían hecho de la ley de Dios. Jesús y el divorcio también fue dicho por los rabinos antiguos. Cualquiera que repudie a su mujer, déle una carta de divorcio. Y esos sacerdotes eran unos descarados, unos sinvergüenzas, porque ellos pensaron que Dios les había dado a ellos una carta abierta. Afirma aquí nada más. Y yo pongo tu nombre en esta carta y ya te despido y ya. Tú sabes, eran crueles. Abandonaban la mujer de la juventud, la madre de sus hijos. Eran mala gente, mis amados. Y entonces, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la única causa, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, en efecto, el Señor le estaba diciendo, ustedes son una pila de adúlteros. Yes. Porque ustedes han abandonado a una mujer y se casaron con otra, ustedes son adúlteros. Porque la abandonaron la primera, rechazaron la primera por ninguna causa justa. Entonces, Jesús y los juramentos también. Thank you. Really, I have one here, but I'll drink both of them. Thank you. Thank you. Qué bueno tener una esposa, ¿no? Hermano Díaz. ¿Oíste, William? Junior. Una esposa así. Una esposa así. Pero vas a tener que conseguirte otra porque esta es la mía. Ok, mis amados, los juramentos. Ay, los juramentos. Aquí yo me acuerdo de mis hermanos cubanos. Tú sabes, el que usa juramento, tú me has oído ahí en la calle, por ahí en Hialeah o en esa huesera. Te juro por mi madre, te juro por mi abuela, te juro por la tumba de todos mis hijos. Un hombre que siempre tiene que usar un juramento es un hombre mentiroso, que él piensa que la única forma que él va a lograr que la gente le crea es haciendo un juramento. Pero fíjate, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, y mucho menos por la cabeza de tus hijos o de tu abuela, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. No, el Señor les estaba diciendo, no sean mentirosos, digan la verdad y no van a tener que hacer un juramento. Jesús y la venganza. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ellos habían distorsionado, diluido el espíritu de la ley de Dios, y ellos pensaban que la ley del talión les daba a ellos el derecho de pagarle al agresor de la misma manera, y no era así. Esa ley de ojo por ojo, diente por diente, era para frenar la ira de los hombres, la venganza de los hombres, para que no hicieran peores cosas. ¿Tú sabes lo que hacen los políticos corruptos en esta nación? Cuando se les cruza uno por delante, que amenaza su poder
los mandan a matar. Tenemos el ejemplo de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein negociaba con muchachas y muchachos jovencitos. He was a pedophile, y entonces he had a pedophile ring, un ring de pedophile. Y él vendía su producto, que eran estas niñas esclavas, niñas y niños. Se los vendía a la gente poderosa, a la gente del gobierno. Yo te puedo traer una foto del líder, the minority leader of the Democrat Party in the Senate, besando una niña haitianita más pequeña que mi nieta, besándola apasionadamente en los labios. Son gente corrupta, pedófilos. Este señor que fue presidente y que luego su esposa quería ser presidente también. ¿Tú crees que eso es un matrimonio entre Bill Clinton y... ¿Tú crees que eso es un matrimonio? Eso no es un matrimonio. El padre de la hija de los Clinton no fue Bill. No. Fue otro señor. Si yo pudiera traerte una foto, pero a ustedes no les interesa eso, una foto de uno de los abogados de Hillary Clinton de años atrás, y te pongo la foto de Chelsea Clinton al lado, y te pongo otra foto de Bill Clinton al lado de Chelsea. Ella no es hija de Bill Clinton. ¿Qué clase de matrimonio tiene esas dos personas? ¿Tú sabes lo que Bill Clinton dijo un día? ¿Tú sabes lo que él dijo un día? Él dijo que Hillary se ha acostado con más mujeres que yo. ¿Qué clase de quebranto moral? ¿Qué clase de pudrición? Entonces Jeffrey Epstein lo metieron en una cárcel de alta seguridad en New York. But he knew too much. Era una amenaza. Y si tú crees que él se suicidó en la cárcel esa, tú eres más bobo que el bobo más bobo. Lo eliminaron porque él sabía demasiado. El mismo Bill Clinton dijo que él solo había ido a la isla conocida como Orgy Island, la isla de los orgies, de las orgías, que él solo había ido allí 2 veces. Mentira, es un mentiroso. Porque the flight logs of the Lolita Express, que era el avión de Epstein, que llevaba a sus clientes, que le pagaban a él dinero para acostarse con esas niñas allí, menores de edad y niños. The flight logs decían que Bill Clinton fue 26 veces on the Lolita Express. Corrupción moral. Corrupción. Pero tú sabes lo que a mí me duele. Lo que a mí me duele. A mí te digo que esto a mí me duele y me molesta. Muchos miembros de esta iglesia votaron por Bill Clinton 2 veces. Y votaron por el corrupto Barack Hussein Obama. A pesar de que ustedes tienen un pastor, oye, que no se parece a muchos de los pastores. Perdónenme que yo tenga que hablar así, pero si no, ustedes no se van a dar cuenta. Yo no soy como otros pastores que han desvanecido la sal y que han puesto la luz debajo de una mesa. Yo venía advirtiéndoles a ustedes, hermanos, fíjense en la vida de este hombre. Pero ustedes no hicieron caso. Votaron por la corrupción moral.
en ambos de esos casos. No obstante, estamos como estamos, mis amados hermanos, porque la iglesia está votando por estos asesinos, por estos adúlteros, mentirosos, corruptos, moralmente quebrantados, que no tienen una onza de moralidad, hasta que se paran delante de una cámara de televisión para engañar al pueblo. Por lo menos hay alguna gente que está despertando. Esta semana pasada vino Kamala Harris aquí buscando el voto de los hispanos. Pero ustedes me han oído decir que los cubanos siempre andan inventando, ¿no? ¿Tú sabes qué nombre le pusieron a Kamala? Le pusieron, ¡qué mala! ¡Qué mala! Kamala Harris, una socialista comunista que lo que quiere es destruir esta nación. Y ya hay miembros de esta iglesia que quieren votar por ella. Porque ella es la que va a ser el presidente. Come on. Joe Biden ya tiene una demencia avanzada. El otro día él tuvo una conferencia de prensa y le tuvieron que poner las preguntas que le iban a hacer y las respuestas en las pantallas esas para que él leyera la respuesta. Porque ya ese hombre, oye, ya está muy viejito. A mí, yo tengo 67, él tiene 78. Y ustedes se dan cuenta que ya la memoria mía me está fallando. Pero bueno, yo tengo una buena excusa. Lo de Joe Biden es ancianidad. Lo mío es la diabetes y las medicinas que yo tengo que tomar. Pero mis amados hermanos, no. Voten por quien ustedes quieran. Tú sabes, porque el criterio que muchos cristianos utilizan para decidir por quién ellos van a votar es que no, a mí no me gusta el color del pelo de Donald Trump. ¿Qué rayos tiene que ver su pelo? Dígame, ¿qué importa eso? No, que a mí no me gusta su personalidad. ¿Y qué importa? Ustedes no saben lo que yo les voy a decir ahora, y se lo voy a decir porque tengo que decírselo. El Partido Demócrata de este año no es el mismo Partido Demócrata de hace 50 años. Yo les mandé a ustedes un video ayer, varios de ustedes, del pastor, ¿cómo se llama? Gary Lee. Anoche me llamó la hermana Ituara, que ella me dijo que ella conoce a ese señor hace 40 años, que tiene una gran amistad con Gary Lee. Él no es santo de mi devoción porque es un pentecostal, pero yo estuve todo de acuerdo con lo que él dijo. El Partido Demócrata de hoy en día, 2020, no es el mismo Partido Demócrata de hace 50 años, ni de 40 años, ni de 30 años, mis amados hermanos. El Partido Demócrata, yo no sé cómo, pero ellos han sido inundados con la gente más inmoral. And you got to know that. Porque si no vas a cometer el error de desgraciar más esta nación el día de las elecciones. Mis amados, tú sabes, una de las cosas, caramba, el tío de mi esposa le decía a mi suegra Georgina, el comunismo va a venir para esta nación, tú vas a ver, el comunismo va a venir para aquí, para los Estados Unidos. Y Georgina, cuando venga el comunismo, ¿a dónde rayos nosotros nos vamos a ir? Si nosotros salimos de Cuba con una mano adelante y la otra atrás, huyéndole al comunismo, y ahora me van a poner el comunismo aquí en los Estados Unidos. Y el pueblo cristiano va a votar por los comunistas.
Y tú sabes lo que no existe en el comunismo. ¿Tú sabes lo que no existe en el comunismo? No existe Dios. Ellos piensan que el gobierno es Dios. Entonces van a cerrar las iglesias. Y probablemente en estas elecciones los demócratas van a hacer trampa para que gane Joe Biden. Tú sabes, el mail-in voting es todo el coronavirus ha sido utilizado para hacer que la gente crea que tú no debes ir a la urna de donde tú das tu voto, sino que lo debes mandar por correo. ¿De verdad? Hermano, dime si esto es verdad. Tú trabajas con ese asunto. The mail-in ballot. Esto no es absentee ballot. No confunda absentee ballot con a blanket mail out a todos los registered voters. No es lo mismo. Pero a mí me han dicho que si usted está registrado como republicano, afuera en el sobre there's going to be a little R. Y si usted es un demócrata, there's a D. Is that true, my friend? Yes, sir. Entonces, tú sabes que toda la gente que trabaja en la US Postal Service, ellos favorecen a Biden. Ellos le tienen odio al presidente Trump. Y yo lo sabía de hace tiempo. Un día yo fui al correo para comprar unos sellos. Y la señora, yo le dije, yo quiero comprar unos sellos, pues, ¿de qué tamaño, de qué color usted lo quiere? No, yo quiero la bandera americana. I want the American flag. Y ella busca por aquí, busca por allá. No, we don't have any more. And I go, what? You don't have the American flag stamp? Yo dije, well, voy a tener que llamar a Donald Trump entonces para decirle que ustedes no tienen the American flag. Al post office donde yo voy, no hay ni una bandera americana. Y tú sabes lo que esa señora me dijo a mí. Una señora que gana un sueldo más alto de lo que ella merece, con unos beneficios que nadie más tiene, con un retiro que ni los maestros en la escuela pública tienen el retiro que tienen la gente de Work at the Post. Pero claro, van a estar en contra de Donald Trump, porque él les va a cortar las alitas. Ellos quieren más dinero, más dinero. Tú no sabes. Oye, UPS es una compañía secular, pero UPS hace dinero con el producto que ellos venden. Los sobres que envían la gente tienen que pagarlo, y ellos viven dentro de su budget y hasta ganan dinero esa compañía. FedEx, que no tiene nada que ver con el gobierno federal. FedEx es una compañía que hace lo mismo que hace UPS. Y ellos ganan dinero y le pagan un sueldo bueno a los empleados y seguro médico y todo. Pero lo que tiene the US Postal Service nos cobran por los sellos, nos cobran por los paquetes que enviamos. Y si todos los años the American taxpayers, vaya, ya pagamos por los sobres, ya pagamos por los envíos, ya pagamos por los sellos, tenemos que enviarle billones de our tax dollars to the US Postal Service, porque ellos no pueden manejar ese negocio, es un negocio, para que ellos puedan vivir dentro de su budget. Pero FedEx lo hace.
UPS lo hace. ¿Por qué no lo puede hacer the United States Postal Service? ¿Tú sabes por qué no? Porque la gente que trabajan allí son unos vagos. Tienen la sangre como la pasta de dientes. No se mueven, no se apuran por nadie. No, mis amados hermanos. Así que ahora, un tipo de esto que se siente, que trabaja para el Postal Service, se siente amenazado porque Donald Trump ahora puso un jefe para ver si puede arreglar ese negocio y porque ellos no pueden sobrevivir con el producto que ellos venden, mientras que estas otras dos compañías sí lo pueden hacer. Entonces ellos se sienten amenazados. Entonces mail-in voting with a little D and with a little R en la parte de afuera del sobre. Entonces, ¿qué tú piensas que van a hacer con todos los que tienen the little R? Esos nunca van a llegar. Los van a botar en un latón de basura. That's why they want mail-in voting. Y mail-in voting no es absentee voting, is different. Porque para recibir tu boleto para votar ausente por correo, tú tienes que llamar, tienes que darle tu nombre, dirección, tienes que darle no sé qué otra cosa ellos te piden. Maybe el número de tu tarjeta de votar, they check the file, y si tú eres un registered voter, te mandan a tu casa un boleto. Tú lo llenas y lo mandas para atrás. Pero en el sobre está tu nombre, tu dirección y tu firma. En cambio, mail-in voting. Mail-in voting es la trampa de los demócratas para ganar la elección y poner a Kamala Harris como presidente. Entonces prepárense, porque esa señora odia a los cristianos, odia todo lo que tiene que ver con Dios. No. Voten por Joe Biden. Después de todo, a mí me quedan 2 afeitadas aquí, y si me cierran la iglesia, yo me voy para una montaña por ahí lejos y ya cumplí. Y me lavo las manos como Poncio Pilato y yo le puedo decir, Señor, yo les advertí. Pero ellos no quisieron escuchar. Y me regañaban. Tú no sabes que aquí hay gente que me regaña a mí. Y me amenazan. Y me dicen, si usted sigue predicando política, yo me voy a ir de la iglesia. Yo me quedo callado. No respondo. Pero yo sé lo que yo estoy pensando. Yo estoy pensando, ¡para luego es tarde! ¡Para luego es tarde! Si tú no quieres que yo advierta a los miembros de esta congregación acerca de la corrupción, ¿dónde yo estaba? Gerardo, ya se me acabó el tiempo. Pasamos. Bueno, por suerte, there's part 2. Part 1 tenía que ver que no hay ninguna distinción, no hay división. En el plan de Dios para Israel no había ninguna. Nadie podía acusar a los sacerdotes buenos de Israel diciéndole no te metas en política. Ellos eran los políticos. Ellos eran los gobernantes del pueblo. Y eran los líderes espirituales también del pueblo de Israel. El único problema es que ellos se corrompieron y llevaron con ellos a la nación de Israel. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto hasta aquí. Te pedimos que nos ayudes a regresar la próxima semana. Queremos aprender más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.